Sí, amigos, ya se ha filtrado toda la 5.3. Hay gameplays de Mabuika, hay cosas oficiales, todo lo que pensábamos que era, entre comillas, fake estos últimos días, el splash art, algunos gameplays raretes, resulta que todo es verdad. La Motomami es más Motomami que nunca. Y hoy... En este vídeo no es un análisis del kit, que vendrá un poquito más adelante, cuando se estabilicen las cosas, pero sí tenemos lo que actualmente está en la beta y se puede leer. Mabuika es un DPS, es un soporte, es las dos cosas, es una Raiden, es una Dehya Pro Max. ¿Cómo se llamaba? ¿Os acordáis lo de Dehya Pro Max? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Gracias por, de verdad, que todo lo que está pasando en el canal, que en temporadas altas da miedo y en temporadas bajas nos mantenemos mucho mejor que la tendencia del propio Genshin. Gracias por todo ello y por el equipo del canal, que igual ayuda. Y recordar que ya están activos los sorteos de bendición para Mami Rica, para Mabuika, así que ya sabéis, para participar, dejar like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo, dejadme en los comentarios si os gustaría que fuera más DPS o más soporte, y solo con eso ya estáis participando en todos los vídeos, shorts y contenido de la plataforma y del canal, una bendy al día. Mabuika. Bien, viendo por encima lo que hace, os voy a contar los stats más importantes y los datos más interesantes de su kit y voy a separarlo de hecho en DPS o soporte, porque en teoría, ya os adelanto, para no meteros hype, sino daros el hype en la boquita, abrirla, no, mentira. Resulta que sí puede hacer ambas y las puede hacer muy bien. Pues bien, sus skills hacen lo siguiente. Su ataque normal, en teoría, si lo vais a llevar de DPS, se deberá subir porque los buffos que tienes luego van al ataque normal, pero tiene algunos escalados que están reflejados en su habilidad elemental de los golpes, con lo que entiendo en principio que si seguimos la línea de Kinich, Chaska y Mualani, se subirá su habilidad elemental porque hay un montón de escalados reflejados de los golpes que entiendo que serán aquí de carry. Y no sé hasta qué punto va a utilizar los escalados de sus ataques normales, pero luego con la ulti, y aquí vienen algunas dudas, también tiene un talento que dice que te va a dar, según unos puntos, que ahora lo explico también, más daño en tu ataque normal, en tu ataque descendente, en tu ataque cargado, pero habla de la motocicleta. Es decir, entiendo que va, al igual que Kinich, Mualani y Chaska, 1-10-10. Entonces el ataque normal en principio no se usa, no se sube. La habilidad elemental, aquí viene el punto. La habilidad elemental tiene dos formas. La forma pulsada normal te va a hacer un aro de fuego que hace un ataque coordinado cada 2 segundos. Y el escalado del ataque coordinado, que esto es lo que dicen que es como el ojo de Raiden y por eso se parece a Raiden, porque igual tiene 7 segundos de DPS en campo, al igual que Raiden, y 18 de rotación, es decir, parece una Raiden, y ahora os explico, de Pyro. Pues este primer golpe de tu habilidad elemental, que es el tab, es decir, pulsar normal, te deja un aro de fuego que hace ataques coordinados. ¿Qué hacen los ataques coordinados? Pues bien, a talento 10 tienen un escalado del 230% y es un golpe cada 2 segundos. No pone que tengan cooldown o que tengan, que tengan un uptime, es decir, como todos los arcontes, Furina, Nahida, la propia Raiden, el propio Zhongli incluso, su duración siempre será superior a su cooldown. Es decir, damos por hecho, y no lo pone por ahora, que tiene full uptime. Es decir, que va a cubrirte toda la rotación. Bien, primer punto. Los 230% de escalado con Mabuika es el mismo escalado que el pironado de Xiangling. De hecho, es superior. Y si son 2 segundos, en 10 segundos vas a hacer 5, pero como te cubre toda la rotación, incluida fuera del campo, realmente puedes llegar a hacer con este golpe, si es en rotaciones de 18 y tiene cooldown de 18, 9 golpes. Ahora, ¿qué sí podemos afirmar directamente con esta habilidad elemental? Que con este escalado, Mabuika tiene un escalado natural de daño crítico. Es decir, es un personaje que escala con daño crítico, pues como muchísimos personajes que están rotos en el juego. Entonces va a poder capear proporción. Su arma también le da probabilidad. El set de Natlan le va a dar probabilidad y muy posiblemente si la queremos de sub DPS vaya con el set de probabilidad y si la queremos de soporte puede ir con el set de Natlan para buffar el daño elemental, por ejemplo, de un Kinich. Ahora explicamos todo ello. ¿Qué ocurre con esto? En resumen y en facilito, no solo tiene el mismo escalado que Xiangling, vas a poder hacer 9 golpes en una rotación de 18 o 10 golpes en una rotación de 20,
sino que además vas a poder capear la proporción, vas a poderte beneficiar, al igual que Xiangling, de los buffos de Bennett, Furina y otros personajes, y además ella tiene un montón de autobufos de daño infligido y de ataque, con lo que el daño potencial de este golpe fuera del campo es el doble del daño de Xiangling. Lo que pasa que es un poco más lento que el pironado. Así que nos da un cómputo de daño total de prácticamente entre un más 50 y un más 70% del daño que nos puede hacer Xiangling sin constelaciones. Luego hay una constelación que elimina defensa de los enemigos, parecido a Raiden y a Nahida. Y bueno... Así que esta parte que mucha gente diría, bueno, es como una Raiden, realmente sí, para que lo entendáis, pero su habilidad elemental, más que como una Raiden, efectivamente es como una Dehya Pro Max que lo hace bien, es decir, es como una Xiangling y puede hacer la de Xiangling. Ahora, explicado esto, su habilidad elemental mantenida. Su habilidad elemental mantenida, mucho texto, básicamente hace dos cosas. Una, te pone en modo montura para el mundo abierto, mucho texto de mundo abierto, que ya sabéis que se dice, y ahora es verdad, que Mavuika puede volar, nadar, puede ir pues como Xilonen súper rápido. Mavuika hace todo el resto de monturas. Y luego, la otra de mantener, cuando te pones en modo moto, es cuando aquí están los escalados de sus ataques normales, como si fuese un carry. Cooldown de tu habilidad elemental, 15 segundos. Puntos de noctambulismo, ya que es igual que Kinich, que Moalani, no sé qué, que Chasca, tiene la barrita, se va gastando. 80 puntos de noctambulismo. Escalados de los golpes, pues aquí lo dice, a talento 10, primer golpe, segundo y tercero el normal, 113, 16 y 38. Parecen golpes moderados, es decir, parecidos a lo que hace un carry normal, teniendo en cuenta la cantidad de bufos y de escalados que puede llegar a tener, como os dije, con la elemental. Daño al ataque cargado, por ejemplo, por aquí, 217%. Daño al descendente, 300%. Cuidado con el descendente 300% porque Diluc escala un 400 y Gaming con su elemental también escala un 400 y pico, y Mavuika puede conseguir incluso más daño que ellos, así que cuidado con Mavuika y qué se juega o cómo puede hacer estos descendentes o si tiene o no problemas. Recordemos que igual va a hacer ataques coordinados. Bueno, si te pones en modo presionado eliminas los coordinados solo es si le das normal y sales del campo. Así que mucho cuidado con esto. Ultimate. Su elemental, como veis, elige. Su elemental es para elegir si la vas a jugar fuera del campo o dentro del campo. Si le das normal fuera del campo, si la dejas presionada dentro del campo porque te pones en la moto, te imbuyes, te pones en noctambulismo, los puntos, etc. Ahora, la Ultimate. La Ultimate, para empezar, haces un hit inicial de 800%. Sí, amigos. Más que el golpe de Arlequino que hace varios millones de la C2, que es el que la gente nukeó y hizo un montón de vídeos haciendo 5 millones, 20 millones contra alguna leyenda local de Natlan. Pues tenemos un nuevo récord de escalado piro de un daño de un personaje. A talento 10 hace un 800%. Pues seguramente también se pueda derretir o nukear de alguna forma este golpe. Veremos qué tal las combinaciones, los equipos y demás. Y luego, la ulti tiene mucho texto y como esto no es el kit lo voy a resumir, pero básicamente la ulti lo que hace es... Si... A ver, vamos a explicarlo facilito porque esto es mucho texto. Ella no va a utilizar energía, no tiene coste de energía. Se va a construir a 0% de recarga de energía. Y esto os va a sorprender a muchos. Entonces, ¿qué es lo que necesita para tirar la ulti? Unos puntos de combate. Estos puntos de combate se ganan cuando el resto del equipo pierde puntos de noctambulismo, es decir, va a combinar mejor con personajes de Natlan, o cuando los personajes del equipo dan ataques normales, es decir, si el personaje en campo da ataques normales, se puede beneficiar Mavuika de ello. Pero claro, ella misma puede dar ataques normales y perder puntos, con lo cual ella misma hace ganar estos puntos para tirar esta ulti que va con puntos de combate, o si la ponemos en modo Xiangling, poniendo ejemplos, un Kinich que hace ataques normales, una Moalani hace ataques normales, una Arlequino en monopiro cuando ella la usamos de modo Xiangling, por ejemplo, Arlequino, Kazuha, Xiangling, Bennett y jugamos un monopiro, pues también le daría puntos, pero hay que intentar buscar ese personaje de Natlan que pierda noctambulismo o lo gane para poder activar estos puntos. La ulti que hace este nuke que no tiene sentido y luego activas durante 7 segundos el modo Dios de la Guerra. Aquí es donde, primero, con la elemental cargada, empiezas tú, digamos, ponerte en la moto y golpear imbuida de piro, y luego al activar tu ulti, activas estos 7 segundos de un bufo increíble, que es la misma duración de la ulti de Raiden, y aunque tú te pongas piro con la elemental, con la ulti es con la que ganarás durante 7 segundos unos bufos que no
tienen sentido alguno jugando de carry. Esto es muy importante. La ulti sí que hace el nuke grande, pero para jugar de carry los 7 segundos y ganar el bufo a ti misma es donde tienes la importancia y donde ganas este daño adicional. Y dice, daño adicional en tu ulti si tienes los puntos necesarios para activarla. 2.88, perdón, del ataque, o sea, 2.88% del ataque de la energía de Dios de la Guerra que tengas. Puedes tener hasta 100 puntos y activarlo, pero el máximo son 200. Imagino que habrá equipos y combinaciones donde consigas estos 200 puntos de alguna forma. Es decir, tu ulti además va a hacer más daño en proporción a esos puntos de Dios de la Guerra que vas a activar esos 7 segundos de la ulti. Y dice War God, no dice God of War, no está haciendo referencia a Kratos, el nombre lo han puesto al revés, pero me parece curioso porque casualmente me estoy jugando el God of War 4 en stream. Luego, daño de la motocicleta normal y de la motocicleta cargada, es decir, los normales y cargados que hemos visto al mantener la elemental. Pues en el ataque normal ganas a talento 10, 0,72% de tu ataque en cada ataque normal. Y el ataque cargado vas a ganar un 1,44% de tus puntos de God of War, o sea, de War God, realmente es War God como está traducido. A lo mejor del chino luego lo cambian y lo llaman God of War en inglés oficial. O Dios de la Guerra en castellano y ya es el God of War y es Kratos definitiva. Y 1,44, como digo, en los golpes cargados. Luego, ¿cuántos puntos ganas de guerra de estos puntos que necesitas por ataque normal? 1,5 básicamente. Y luego los puntos de noctambulismo que pierdas se suman directamente a los puntos estos que hay del Dios de la Guerra. Puntos máximos, 200. Puntos para activar mínimos de la ulti, 100 puntos. Cooldown de la ulti, 18 segundos. Como Raiden, que tiene 18. Entonces, con este kit, ahora voy a hablar de los talentos, estamos viendo que si tú quieres, tiras ulti elemental y te quedas fuera del campo y tu ulti, si la hacemos modo soporte, solo será un número muy grande, igual acumulará estos puntos de guerra y tal, pero la ulti sirve principalmente para bufar tus ataques normales y cargados, modo carry, pero tirarás tu ulti si eres un soporte igualmente para poder hacer este nuqueo. Y si vas a jugar como carry, vas a dejar tu elemental pulsada y una vez la activas vas a tirar la ulti, o veremos si el combo es al revés, si es primero la ulti y luego tiras la elemental según como te convenga. Y aquí vas a recibir primero con la elemental pulsada la imbuición y te montas en la moto, y una vez tires la ulti recibes los buffos a todo el daño que vas a hacer. Hasta ahora, como veis, es una Arlequino dentro del campo. Quizá no sé si podrá vaporizar uno de cada 3 hits o algo así, lo veremos. Y fuera del campo es una Xiangling y a día de hoy oficialmente sí hace lo que hace Xiangling y mejora Xiangling. Y ahora diréis, bueno, pero Xiangling te baja la resistencia a Pyro, te da daño Pyro, el WoW bufa el ataque. Sí, efectivamente, pues Mabuika no se queda corta con los bufos. Ahora vamos a hablar de ello porque si fuera un soporte también tiene bufos y si es un carry también tiene bufos. Dice, 2 talentos de estos de Natlan, que mucho texto, que para explorar y punto. Talentos de verdad. Los de ascensión. Primer talento de ascensión. Dice, cuando un personaje del equipo cercano activa una explosión noctámbula, es decir, esto que sabéis que es una cosita en la pantalla, que con Xilonen de hecho puedes activar 2 y no solo 1, el ataque de Mabuika se incrementa un 35% 10 segundos. Como tiene rotación de 18, pues la idea es activar esto 2 veces por rotación, con lo cual con Xilonen convearía muy bien. Os recordad que cuanto más personajes de Natlan en el mismo equipo, más veces puedes activar o menos cooldown tiene para activarse el burst noctámbulo. Pero son 35% de ataque. Es así de fácil. Segundo talento de ascensión, y este vale tanto si es carry como si es soporte porque aumenta el daño del equipo. Dice, después de usar tu ulti, con lo cual tienes que tirar la ulti aunque la juegues de soporte, incrementas el daño infligido de todo el equipo en 50%. Es decir, y esto se puede combinar con Furina en el mismo equipo. Basado en los puntos de Night Soul que tienes disponibles cuando usaste esta ultimate. Este daño va a ir reduciéndose hasta los siguientes 20 segundos, que llegará a 0. Es decir, tiras la ulti y tendrás 50% de daño y se irá bajando poco a poco hasta que cuando pasen 20 segundos tienes 0%. Como tienes cooldown de 18, nunca llegas al 0%, y los segundos donde más daño vas a tener después de tirar la ulti de Mabuika con todo el equipo van a ser los segundos cercanos a haber tirado la ulti, con lo cual
seguramente la última Wicca se va dejando para el final y será lo último que se tire. Pero a diferencia de Xiangling, que tiene 14 de utilización con C4 y 20 de cooldown, ella tiene 18 de cooldown y tiene full uptime, con lo cual otro punto a favor que mejora Mavuika en comparación de Xiangling. Entonces, ¿qué hace como carry en campo? Nos falta ver cada cuánto podría vaporizar y cómo son sus golpes y demás, o si es como, digamos, algo más tirando a monopiro de daño y que te importe nada los vaporizados, pero en campo tiene pinta de tener un daño muy interesante. Y fuera del campo nos daría a todo el equipo, y esto también se beneficia a ella, por supuesto, este 50% de daño infligido que va decreciendo, que se combina con Furina, aunque sea un soporte, y esta habilidad elemental que de base ya es mejor que la ulti de Xiangling. O sea, de base la habilidad elemental ya es mejor que la ulti de Xiangling, con lo cual puede hacer ambas cosas. Ahora, no voy a ir todas las constelaciones, pero sí os leeré rápidamente la C1 y la C2 para que entendáis básicamente el punto de las constelaciones de este arconte y lo rota que puede estar. Punto número 1. El límite de los puntos de noctambulismo se incrementa en 120 puntos. Esto no sé si pasa de 100 a 120 o algo así, o que de los 100 le suman 120 más y se ponen 220 de puntos de noctambulismo. Esto hace que realmente el tema de perder puntos para perder daño infligido, entiendo yo que se mantenga mucho mejor y que a lo mejor el punto de llegar a cero de daño infligido tardes más en llegar. Por otro punto, recordar que los puntos de guerra para activar la ulti, y cuantos más puntos de guerra, más daño haces con tus normales, cargados y, vamos, en general todo el daño, también tienen que ver con los puntos de noctambulismo que tienes, que ganas y que pierdes. Con lo cual, con este aumento de la C1, vas a ganar más daño en Mavuika como carry, como DPS. Esto es muy interesante. Luego, la eficiencia de adquisición de puntos de guerra, los de la ulti que te dan más daño básicamente y se ganan con ataques normales y perdiendo puntos de noctambulismo en el equipo y con ella, su eficiencia aumenta un 25%, es decir, ganas puntos de la ulti más rápido, con lo cual la C1 es para que sea un mejor carry en campo. Esto no afecta para nada a su forma de soporte. Y luego dice: adicionalmente, al ganar el espíritu de guerra, que es decir, pues al tirar la ulti y demás, el ataque de Mavuika se incrementa 40% 8 segundos. Claro, si la jugamos como carry, vas a estar 7 segundos, bueno, 8 segundos en campo. Es decir, ella pasivamente gana 40 más 35, tanto si tengamos en cuenta que esto te beneficias tanto si eres una Xiangling fuera del campo como si eres una Raiden dentro del campo. Vas a ganar 40 más 35 del talento, 75% de ataque, más el bono de Bennett, más el nobleza, más bonos adicionales, más, imaginar, capeando la proporción crítica, porque te va a sobrar la proporción crítica si la llevas con el set de obsidiana, y si no, creo que también puedes llegar a números muy altos. Esta C1 es una locura, y la C1 principalmente es para quien la quiera jugar de DPS en campo. Atentos a la C2. Dice: cuando entras en estado de bendición noctámbula, es decir, al activar la elemental, el ataque base, no todo el total, el base, que luego se multiplica por los 40 de la C1, más, o sea, que se suman los 40% de la C1, más los 35 del talento de ascensión, más un nobleza, más el bufo de Bennett, más X. El base Mavuika aumenta 300 puntos. Esto va a hacer que a lo mejor pueda llegar a 5.000 o 6.000 de ataque y sería el personaje con más ataque del juego. Dice: y además ganas los siguientes efectos dependiendo de cómo utilices tu elemental. Si utilizas tu elemental en modo Xiangling, los enemigos van a reducir su defensa un 20%. Es decir, de nuevo, si ya estaba rota y era mejor que Xiangling, ahora va a ser literalmente el doble de fuerte que Xiangling fuera del campo. Y luego dice: si pones el modo motocicleta, es decir, el modo daño, los enemigos no van a ver esta reducción de defensa, pero dice que según el ataque base total que tenga Mavuika, el daño hecho por los normales y cargados va a aumentar en 1 los normales y en 1.5 los cargados. Es decir, si te pones en modo carry, harás más daño con normales y cargados, a la vez que acumulas esos mismos buffos de tu ultimate y de, pues, el daño que hace ella en general. Resumen:
Mabuika es el mejor soporte fuera del campo actualmente y con C2 es literalmente el doble de fuerte que Xiangling y posiblemente podemos ver hits fuera del campo si funciona correctamente y tiene sinergia con el resto de equipos antiguos en los que jugaba Xiangling. A lo mejor en vez de hits como hace Xiangling de 60-70k fuera del campo, que nos parece una locura, hits de 250k fuera del campo. Teniendo en cuenta que aunque esto parezca el triple de daño que Xiangling, los hits de Mabuika fuera del campo serán más lentos que Xiangling. Entonces, como dije, AC0 puede hacer como entre un 50 y un 70% más de daño que Xiangling y AC2 más del doble del daño fuera del campo que nos da Xiangling, dando un 50% de daño al equipo, dando un 20% de eliminación de defensas en los enemigos y haciendo estos hits cada 2 segundos que tiene un escalado que nos va a dar esa cantidad insana de daño. Y dentro del campo, el combo será elemental cargada, o sea, mantenida, y luego la ulti siempre la tienes que tirar, y dentro del campo ella se imbuirá y tendrás esos 7 segundos para estar golpeando con normales y cargados imbuidos, que estarás en la moto, se dice además, y entonces en campo, efectivamente, será como una Raiden, porque tiene los mismos 18 segundos de cooldown, tiene el mismo tiempo en campo que son 7 segundos más la ulti y la animación, pues serán 8,5, 9 segundos en campo. Y básicamente dentro del campo, digamos, que competiría, entiendo yo, y veremos qué tal sus mecánicas con Arlequino, es un Arconte. Entonces, como mínimo a C2, digo yo que mejorará Arlequino y bastante. Y fuera del campo, como digo, duplica lo que hace Xiangling. Es el doble de fuerte que Xiangling. Opinión final. A la gente le gustan los carries. Todas sus sinergias están más que casi basadas en ser un carry en el campo, menos la reducción de defensa de los enemigos. Va a poder hacer la función fuera del campo como una mejor y una segunda Xiangling perfectamente, pero creo que definitivamente han trabajado más la parte de ser un carry, porque la gente prefiere los carries, y que al final, como la gente prefiere los carries, pues se jugará más de carry. Así que estoy pensando hasta hacer 2 builds con ella. Estoy pensando hacer build de DPS y explicarla bien, y build de fuera del campo y explicarla bien. Porque de hecho, dentro del campo o como sub DPS fuera del campo, es posible que venga bien que, por supuesto, si ella es la que más daño hace haciéndola de Xiangling, lleve el set de obsidiana porque lo va a activar el 40% de probabilidad. Pero capaz en un equipo de Bennett, Kimmich, Mabuika y Furina, como Kimmich tiene un daño insano en campo también y no vaporizas con ella, sino la que vaporiza es Furina, a lo mejor concretamente le viene bien en el equipo de Kimmich el set de pergamino, porque es la única que en ese equipo de Kimmich va a poder activar el set de pergamino para bufar un 40% a sí misma el daño elemental y un 40% el daño dentro de Kimmich, teniendo un nuevo techo muy loco de los equipos de Kimmich. Entonces, estas son las primeras impresiones del kit, digamos. Es funcionalmente el mejor sub DPS duplicando el daño de Xiangling a C2 fuera del campo, y dentro del campo a C2 tiene pinta de que superará a Arlequino como DPS en campo. Es un Arconte, así que imagino que era lo que esperaban, y va a poder hacer las dos cosas perfectamente. Pero creo que se jugará al final más de DPS, porque a la gente le encantan los DPS y tener a Mabuika en campo. Poquito más, dejar una buena ulti de Bennett, suscribiros, un comentario para el algoritmo, gracias. Recordar que solo con eso, que es gratis, que no os cuesta nada y que apoya muchísimo y ayuda un montón al canal. Encima entráis para yo poder agradeceros en un sorteo de bendición lunar cada día. Dejadme aquí, los que habéis llegado hasta el final, qué opináis de lo que hay actualmente de Mabuika, y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.